Buen día, compañeros y profesora. Nosotros somos el equipo número 4 y el día de hoy les hablaremos sobre el contrato de mutuo. En este contrato profundizaremos ciertos puntos: su historia, definición, características, requisitos para perfeccionar el contrato, los elementos, las obligaciones del mutuante y del mutuario, tutela procesal y responsabilidad, y por último mencionaremos algunos de los tipos de contratos de mutuo que existen en la actualidad. Mi nombre es Julissa Hernández Sánchez y yo les daré una breve pero interesante historia sobre el contrato de mutuo. Joel Chirino Castillo explica muy bien en su libro de contratos los antecedentes históricos del contrato de mutuo, pues él manifiesta que el contrato de mutuo se reguló en el derecho griego y en el derecho romano como un préstamo de consumo. Originalmente fue considerado gratuito, dado que solo se practicaba por lazos de amistad, y solo cuando se impuso una contraprestación al contrato, este se convirtió en un acto jurídico reglamentado por el derecho de gentes. Su práctica común se inicia al fin de la República como consecuencia de la escasez de dinero resentida por los romanos. Posteriormente, el préstamo marítimo propició la práctica comercial de este contrato. Aunado a la crisis económica, del interés subió en forma considerable. Ante este nuevo fenómeno se fue acrecentando la necesidad de proteger al mutuario contra las acciones usureras de quienes practicaban el préstamo, y por primera vez fue fijada una tasa máxima legal del 1% mensual. En la época de Justiniano, este porcentaje fue reducido al 50%. Posteriormente, bajo el Imperio bizantino y la influencia cristiana, el mutuum con interés fue prohibido totalmente al considerarse como un pecado. La prohibición del interés en el mutuum subsistió desde la época de Carlomagno hasta la Revolución Francesa. El contrato mutuo es un contrato unilateral, gratuito y de estricto derecho, al que también podemos llamar préstamo de consumo, por medio del cual una persona llamada mutuante le transfiere a otra la propiedad de determinado bien fungible, obligando a éste a devolver una cantidad igual del mismo género y calidad. Esta persona es el mutuario. Pueden ser, por tanto, objeto de este contrato aquellas cosas que se pesan, que se cuentan o que se miden, con la finalidad de que el mutuario devuelva un objeto semejante al prestado, como por ejemplo puede ser vino, trigo, incluso dinero u otras cosas. El mutuante no tiene ninguna obligación con el mutuario, pero éste debe de ser dueño del bien en el momento de la celebración del contrato. Hay un ejemplo que está muy relacionado con este contrato de mutuo, que es el caso del Foenus Nauticum, que es un préstamo efectuado a los armadores para financiar empresas marítimas, en el que el mutuario no deberá nada si el navío perece y solo debe devolver la cantidad prestada, si el viaje llega a buen término. En caso de que el barco se perdiese por causas de fuerza mayor, el mutuario queda automáticamente liberado de las obligaciones que tenía con este contrato. Otro ejemplo que también está muy vinculado al contrato mutuo es el caso que tenemos con los préstamos de dinero hechos a los filius familias, regulados y prohibidos por el Senado Consulto macedoniano, ya que estos no daban la posibilidad de ejercer una acción en contra del deudor incumplido. Para pedir que se devuelva lo prestado, el mutuante tiene acciones que puede ejercer, las cuales son la condictio certae pecuniare o la condictio triticaria, según sea un mutuo de dinero o de otras cosas. Ambas acciones se designan también con el nombre de condictio ex mutuo. Yo les voy a hablar de las características del contrato mutuo. El contrato mutuo es un contrato nominado. También es un contrato real porque se perfecciona al momento de que el mutuante le entrega al mutuario las cosas, pues solo después de recibir el objeto nace la obligación de restituir para con la persona. También es un contrato unilateral porque solo genera obligaciones para el mutuario, que consiste en restituir la cosa prestada, que debe ser igual en cantidad, calidad y género. Por lo tanto, el mutuante es el único que dispone de medidas procesales para exigir el cumplimiento de la obligación. Inicialmente era un contrato gratuito, pues no estaba permitido que el mutuario devolviera una cantidad superior a la prestada, pero se podían cobrar intereses si se realizaba una estipulación especial, que es la stipulatio usurarum. También es un contrato de estricto derecho,
pues al vencerse el término convenido, el mutuario estaba obligado a restituir las cosas y el mutuante contaba con la actio certae creditae pecuniae si se trataba de dinero y con la conditio tripticaria si las cosas eran fungibles. Ahora les mencionaré los requisitos para perfeccionar el contrato de mutuo. Punto número 1. Que los bienes fueran genéricos, puesto que el mutuario va a devolver no los mismos que recibió, sino otros. Punto número 2. El mutuario debe obligarse a restituir el mismo género, calidad y cantidad, de manera que si lo prestado fue vino, no podría restituirse con trigo, porque sería diferente género. Lo mismo ocurre con la calidad. Si se prestó vino añejo, no podrá devolverse vino nuevo. Aunque el género es el mismo, no es la calidad. Punto número 3. Que el mutuante fuera el propietario de los bienes, debido a que va a transmitir la propiedad de ellos. Y punto número 4. Que el mutuario tuviera la capacidad de recibir el ius abutendi, que el préstamo de consumo implica. De lo contrario, el mutuante puede inmediatamente reclamar la devolución de lo prestado, para la cual cuenta con la condictio sine causa. Ahora les hablaremos sobre los elementos que conforman este contrato mutuo. Como primer elemento tenemos el sujeto, pasivo y activo. El activo se denomina como mutuante y el pasivo como mutuario. Como segundo elemento tenemos el consentimiento. Tiene que existir una congruencia entre las voluntades declaradas por los sujetos, y esto se lleva a cabo cuando las partes, es decir, el mutuante y el mutuario, se ponen de acuerdo respecto al dinero u objeto que se transfiere. Como tercer elemento tenemos el objeto, dare. El objeto debe ser lícito, posible y determinado. Este contrato recae sobre bienes fungibles, consumibles o ante sumas de dinero. Como cuarto elemento tenemos la causa, la motivación con la que se realiza este acto jurídico. Y como quinto elemento tenemos la forma, es decir, los requisitos a los que debe sujetarse la relación contractual. Y como último elemento tenemos la capacidad. El mutuante y el mutuario deben forzosamente contar con la capacidad de ejercicio. Hola, mi nombre es Julio César y yo les voy a hablar acerca de las obligaciones del mutuante así como del mutuario. La propiedad no se transfiere hasta que las cosas se hacen ciertas y determinadas por el acreedor, y si se perdiera la cosa en el trayecto, la pérdida la sufre el mutuante. Ahora, para la entrega de la cosa es necesario analizar las siguientes preguntas. La primera es, ¿qué debe entregarse? Se entregará obligatoriamente y exactamente lo que se convino, y no se librará de su deuda, aunque se entregara algo de distinto valor, en este caso que el valor fuera mayor o que fuera superior a lo que se pactó desde un inicio. La siguiente pregunta es ¿en qué lugar? Se entregará en el lugar convenido, y si no hay tal lugar, se entregará en donde se encuentre la cosa. La siguiente pregunta es ¿en qué forma se debe entregar? Cuando se haya hecho el pago total de la cosa, se entregará, y esta debe ser entregada en su totalidad. Solo se hará entrega parcial y pago parcial cuando esto haya sido convenido desde un inicio. Al responder de los vicios o defectos ocultos es la responsabilidad del mutuante. De los perjuicios que sufra el mutuario, si él sabía de los defectos que tenía la cosa y no lo dijo, pero si él no sabía, quedará exonerado. Y cuando el préstamo de la cosa sea gratuito, el mutuante deberá pagar el impuesto sobre la renta que éste tenga por cualquier ingreso. Ahora bien, continuamos con las obligaciones del mutuario. La obligación del mutuario se centra en el deber de restitución, siendo preciso establecer a este respecto a: inciso A, cuánto debe restituir; inciso B, qué debe restituir; e inciso C, en qué medida debe hacerlo. Es decir, el mutuario deberá restituir dentro del término acordado. Está obligado a devolver cosas del mismo género. Si se hubiese obligado a devolver cosas de otro género, estaríamos ante un contrato de permuta y no un contrato mutuo. El mutuario deberá normalmente restituir la misma cantidad que recibió, pero puede pactarse restituir menos, en cuyo caso se entiende donación por la diferencia. Sin embargo, no puede pactarse restituir más, pues la diferencia se entenderá como intereses, y estos pueden establecerse eficazmente mediante un pacto adjunto. Eso sí, podrán acordarse intereses mediante otro contrato, normalmente una estipulación. El tipo de interés fue limitado por Justiniano al 6% anual. Tutela procesal y responsabilidad.
Para exigir la restitución, el mutuante disponía de la actio certae pecuniae cuando el préstamo era dinero, pero cuando el préstamo dependía de otras cosas fungibles, disponía del condictio certae rei, y ambas acciones tenían el nombre de condictio ex mutuo. En cuanto a la responsabilidad, el mutuario no se libera de su obligación de restituir, ni aun en el caso en que las cosas recibidas perezcan por fuerza mayor. Y esto se debe a dos simples razones. La primera, el mutuario, una vez teniendo la propiedad de las cosas prestadas, el perecimiento de las mismas le afectan como propietario y no como contratante. Y la segunda razón es el mutuario recibió una prestación genérica y el género no perece, por lo tanto debe regresar siempre otro tanto del mismo género y cantidad. Se extingue el contrato cuando al mutuante le sea devuelta la cosa que se le debía de igual calidad, cantidad y peso. Si las cosas mutuadas perecían en poder del mutuario, así fuera por caso fortuito, esto es sin culpa ni dolo del deudor, este no quedaba libre de su obligación, puesto que el objeto de ella no había sido la individualidad de las cosas recibidas en mutuo. En cuanto al plazo para la devolución, si no se había pactado, el mutuante podía pedir la restitución en cualquier momento. Si se había pactado un plazo y este era en interés del deudor, él mismo podía devolver la cantidad recibida antes de expedir el término a convenir. Existen 4 tipos de contrato de mutuo. El primero es el mutuo mercantil, también llamado préstamo mercantil, únicamente si la cosa prestada se destina para actos de comercio. El segundo es el mutuo civil, existe cuando la cosa prestada no se destina para actos de comercio. El tercero es el mutuo simple. El mutuo simple puede ser simple cuando no incluya intereses ni obligaciones específicas. Y el cuarto es el mutuo con intereses. El mutuo es con intereses cuando, como su nombre lo indica, por los bienes fungibles o la cantidad de dinero que se recibe, se estipula el pago de los intereses. Érase una vez, en la antigua Roma, durante el mandato del imperio de Julio César Augusto, decidieron hacer una celebración en el palacio, festejando que Julio César había quedado en el trono y ahora sería el nuevo emperador. Para esta celebración, Julio César hizo un pedido al panadero del palacio de 500 pastelillos. El panadero del palacio, Felipe, tenía la obligación de realizar dichos pastelillos. Durante el proceso, Felipe se dio cuenta que le haría falta harina. Muy asustado pensó y se le ocurrió pedirle harina a un amigo panadero llamado Matías. Entonces se dirigió a casa de Matías. Matías, ¿tú podrás prestarme 3 sacos de harina para completar el pedido del emperador? Claro, Felipe, pero primero debemos hacer un contrato de mutuo para que no haya malos entendidos. El contrato quedó de la siguiente manera. En el presente contrato de mutuo, yo, Felipe, me comprometo a cumplir con las siguientes cláusulas establecidas y que han de obligarme frente al panadero Matías. 1. El mutuante Matías da en préstamo al mutuario, Felipe, la suma de 3 sacos de harina, cancelables en un plazo de 3 meses contando desde el día de la entrega. 2. La devolución de los sacos dados deberán ser del mismo género, la misma calidad y misma cantidad. 3. Se devengarán unos intereses de un saco de harina mensual con respecto a los 3 sacos prestados. 4. En caso de incumplimiento, el mutuante podrá interponer las acciones jurídicas pertinentes. Nació el contrato de mutuo en cuanto Matías hizo la entrega de los 3 sacos de harina. Así, Felipe pudo realizar correctamente el pedido de los pastelillos, sacando adelante la celebración del emperador. Y posteriormente, Felipe cumplió con todas las cláusulas establecidas en el contrato, dando pie a que este mismo se extinguiera.